siempre una generación, quizás la película más emblemática de lo que se llamó la generación X. La película es Reality Bites, una película de 1994 que, para sorpresa de muchos, dirigía Ben Stiller. Muchos conocen la película y no saben que él, además de actuar y guardarse uno de los papeles principales de este triángulo amoroso y no amoroso que se arma en la película, también la dirige. En esta película todos nos enamoramos de Winona Ryder, y digo todos porque es todos nos enamoramos de Winona Ryder. También trabaja Ethan Hawke, todos muy jovencitos ellos. A Winona Ryder hay toda una generación que la conoce por su trabajo en Stranger Things, pero todos los que la conocimos allá en los 90 la amamos, la quisimos mucho. Completan el elenco en papeles no menos importantes Janeane Garofalo, está Renée Zellweger y David Spade entre los más conocidos. Reality Bites es una especie de estudio de costumbres de lo que se llamó y se llama la generación X. Es una película que está marcada por frases importantes, frases que de alguna forma fueron interrogantes y preguntas de toda una generación. Se mencionan marcas, se habla de música, todo lo que tenía que ver con la llamada generación X. A mí me agarró en unos 30 y pico jóvenes, con muchas ganas de hacer cosas. Yo empezaba recién ahí a pensar en trabajar en radio. Hasta ese entonces trabajaba en una librería, era vendedor de libros, literalmente. Me encantaba, por supuesto, me la pasaba leyendo. Cuando no había clientes era un devorador de todo lo que caía en mis manos, y teniéndolo al alcance mío ahí gratis era fantástico. Ya les dije, unos 30 y pico tenía, y esta película vino a contarme un montón de cosas, a ordenarme un montón de quilombos y quizás a liberarme de culpas y dudas que yo arrastraba. Yo ya a esa época ya era carne de diván, hacía terapia desde los 19, 20 y paré recién a los 50 y pico, lo admito, harto, y además después de descubrir que mi psicólogo se durmió en una sesión. Entonces lo encaré y le digo, ¿te dormiste? Esto no puede seguir así. Me dijo, no, estaba con los ojos cerrados, pero estaba pensando en lo que me estás contando. Y como buen hijo de puta le pregunté, ¿y qué te estaba contando? Y me miró serio y le dije, terminamos, ¿no? Y me dijo, por hoy sí. Y yo no volví nunca más. Pero bueno, saliendo de la terapia, les cuento que en esos 30 que yo transitaba, Generación X era algo que no sé, estaba en libros, estaba en dando vueltas, era algo que aparecía y que no todos terminamos de entender de qué nos estaba hablando. Yo no estoy muy seguro si pertenecía a esa generación X. Ya les digo, tenía 30 y pico y estaba muy cerca. Quizás por años no entraba perfecto, pero sí sentí que tenía mucho que ver cuando vi esta película. Reality Bites marca un triángulo amoroso, de alguna forma, un triángulo amoroso entre Winona Ryder, como les dije, Ethan Hawke y Ben Stiller. Pero va mucho más allá de eso, o sea, no se detiene ni se queda en eso. Los personajes son como muy claros. Ethan Hawke es como más hipón, Ben Stiller tiene una vida mucho más organizada, y Winona Ryder no sabe para qué lado ir, esta es la verdad. Para mí es una película que es emblemática en cuanto al significado dentro de mi vida. Marcaba la inconformidad, porque lo que nos pasaba en esa época, y creo que sigue pasando siempre, pero en aquel momento era la palabra, era inconforme. Estoy inconforme con esto, tengo miedos. Hablemos de amor, hablemos del SIDA. El SIDA en aquel momento era el sexo, la homofobia. Había un desencanto con la época que estábamos viviendo, pero también había un sentimentalismo muy presente en todo. La película plantea un montón de interrogantes, y lo bueno de la película es que no los resuelve, no te los contesta, no te dice por dónde y cuál es el camino, simplemente te deja los interrogantes ahí flotando. Y te dije, como
Nombro estas palabras porque es como un abanico de cosas, ¿no? Es los miedos, el amor, el SIDA estaba muy presente, el sexo, como dije, la homofobia y esta idea de el desencanto. Perdonen que lo repita, pero lo quiero afirmar porque es la base de la película. Y lo otro es repetir y afirmar esto. Te plantea 1000 cosas y no te da ni una respuesta, o te da respuestas leves, para que vos, cuando terminás la película, la completes. La película se completa con tu mirada y se completa con lo que vos pensás y con lo que tenés ahí. La película tiene una banda sonora maravillosa. Yo les recomiendo que si pueden verla, búsquenla y véanla. Como siempre les digo, debe estar en alguna plataforma. Yo no soy acá un gran recomendador de lugares. Yo cuando quiero ver algo trucho voy a Stremio, que está casi todo. A veces tiene películas más viejas, a veces no. Pero Reality Bites, que es del 94, debe estar. En muchas plataformas, en muchos lugares tiene que estar. Les decía hace un rato que además de todo esto que digo, además de todo esto que fue tan importante para una generación, tenía una banda sonora que era muy, muy grosa. A mí, dentro de esa banda sonora, descubrí un tema que no lo conocía hasta que vi la película, que me marcó y se quedó instalado entre los 10, 15, 20 temas de mi vida y que escucharé in eternum cada vez que tenga oportunidad. El tema es de Squeeze y se llama Tempted y es muy, pero muy importante y está muy bien puesto en la película.